Hace unas semanas vi a una mujer entrar en un intercambio de diamantes de alta gama sosteniendo una pequeña caja de terciopelo como si fuera una reliquia sagrada. Venía a liquidar un activo, según sus propias palabras, esperando recuperar ese valor eterno que los folletos de marketing siempre le habían prometido. 5 minutos después, salió de la tienda con la cara pálida como si hubiera visto un fantasma. La oferta que recibió no era ni una fracción del precio de venta original, era básicamente un error de redondeo. El tasador ni siquiera se molestó en escuchar la historia romántica detrás de la piedra. Simplemente acercó un espectrómetro digital, se encogió de hombros y dictó sentencia. Esa imagen de su rostro se me quedó grabada. Pero lo que ella no sabía, y lo que la mayoría de nosotros ignoramos, es que su tragedia personal es solo un daño colateral en una transformación industrial mucho más profunda. Mientras ella lloraba la pérdida de un símbolo de amor eterno, a miles de kilómetros de allí, en un corredor industrial polvoriento de China conocido como el Triángulo de Zhengzhou, Sichuanshanji, miles de máquinas masivas estaban produciendo piedras idénticas a la suya por una fracción del costo. Allí no hay laboratorios estériles de Silicon Valley ni guantes de seda. Lo que hay es ruido, grasa y una presión visceral. Imaginen a un operario veterano como el maestro Chen, que ha pasado 40 años rodeado de aire denso por el polvo de grafito, escuchando el rugido de monstruos hidráulicos de 6 caras llamadas prensas cúbicas. Durante décadas, a estos hombres no les importaban los compromisos ni las alfombras rojas. Fabricaban dientes industriales, puntas para taladrar pozos petroleros o sierras para cortar granito. Eran herramientas de construcción, no objetos de deseo. Pero entonces, la tecnología alcanzó un punto de quiebre. Lograron imitar las condiciones del manto de la Tierra con tal precisión que la narrativa de la escasez, ese pilar sobre el que se construyó toda la industria del lujo, simplemente se desmoronó. Lo que antes era un milagro geológico de 1.000 millones de años, ahora es una comodidad técnica que sale de una prensa en 7 días. No estamos ante una simple historia sobre anillos de compromiso más baratos. Estamos presenciando el momento exacto en que 60 años de persistencia industrial china convirtieron el mito del diamante en poco más que un material avanzado para la próxima generación de semiconductores. Si te detienes en el mostrador de la joyería, te estás perdiendo el verdadero espectáculo. Cómo el polvo de grafito y la fuerza bruta de una fábrica de provincias acabaron con el monopolio del romance más grande del siglo XX. Esa historia es, vaya, la ilustración perfecta de cómo alguien puede quedar atrapado en un cambio tecnológico e industrial masivo sin saberlo. Su anillo no perdió valor por un capricho. No, para nada. Fue aplastado literalmente por 60 años de una política industrial muy enfocada. Ok, y de eso justo vamos a hablar hoy. Cómo un corredor industrial, pues bastante polvoriento en la provincia de Henan, llegó a controlar el suministro global del material más duro que conocemos. Y más importante, ¿qué significa esto para todo lo demás? Desde la joyería hasta los semiconductores, exacto. Y para entenderlo hay que retroceder bastante, a los años 60. Ok. Y comprender que el punto de partida nunca, pero nunca fue el lujo. No. Entonces, ¿cuál fue? Mencionas que fue una necesidad estratégica. Suena muy serio. Lo era, totalmente. Piensa que, tras la ruptura chino-soviética, China se queda aislada, completamente. No podían importar tecnología ni materiales clave. Claro, un bloqueo de facto. Exacto. Y si quieres industrializar un país de ese tamaño, para construir puentes, fábricas, para perforar y buscar petróleo, necesitas cortar y moler metales y rocas durísimas. Necesitas abrasivos industriales. Y el abrasivo definitivo es el diamante. En ese momento, tener tu propio suministro de diamantes no era por riqueza, era una cuestión de supervivencia industrial, de seguridad nacional, pues. Entiendo perfectamente. El origen no es el glamour, es la necesidad de construir. Y todo esto aterriza en un lugar muy específico. El condado de Zhejiang, en Henan. Así es. Me parece increíble que un lugar famoso por sus chiles y su ganado, de repente se convierte en el centro del universo para sintetizar diamantes. ¿Cómo pasa eso? ¿Fue suerte? ¿Un accidente? Cero suerte. Fue un plan deliberado y a una escala de tiempo que, a veces nos cuesta entender. ¿Un plan del gobierno? Totalmente. La semilla la sembró el Estado en 1963, con la fundación del Instituto de Investigación de Abrasivos de Zhengzhou. Y ese mismo año, ¡pum!, logran crear el primer diamante sintético de China. ¡Guau! ¿Tan rápido? Fue un logro inmenso.
nacido de esa política de autosuficiencia. Pero no se detuvieron. El gobierno de Henan vio el potencial y durante décadas implementó políticas visionarias, apoyando a las empresas, financiando la investigación, creando un ecosistema completo. O sea, no fue algo que surgió de la nada. Para nada. Es el resultado de 60 años de una política industrial con una visión a larguísimo plazo. 60 años. Es una escala de tiempo impresionante. Bueno, si ese era el plan, ¿cuál fue la herramienta? Porque una cosa es la voluntad política y otra muy distinta la tecnología para replicar el manto terrestre en una fábrica. Entiendo que el corazón de todo es una máquina bastante brutal, ¿no? La prensa cúbica. Totalmente. La prensa cúbica es el corazón de toda la industria. Y brutal es la palabra perfecta. Haz de cuenta que es un monstruo hidráulico con 6 yunques masivos de acero forjado. ¿6? 6. Y cada uno es del tamaño de un escritorio. Y todos presionan al mismo tiempo hacia adentro, sobre una camarita de reacción minúscula en el centro. Wow. A ver, para ponerlo en perspectiva, ¿de qué fuerza estamos hablando? Suena astronómico. Lo es. Genera una presión de 5 a 6 gigapascales. La mejor analogía, que me encanta, es que es como equilibrar todo el peso de la Torre Eiffel en la punta de tu pulgar. ¡Qué locura! Y al mismo tiempo, calentando el interior a 1500 grados Celsius. Básicamente, creas un pedacito controlado del manto de la Tierra en una fábrica. Es increíble. Ahora, esta tecnología no la inventaron ellos, ¿o sí? ¿Por qué lograron dominarla de esta manera? Ahí está la clave de todo. Mientras que en Occidente apostaban por otra tecnología, la prensa de banda, que era en teoría más simple, China se obsesionó con la prensa cúbica. Aunque fuera más difícil. Mucho más. Al principio era súper compleja, fallaba todo el tiempo, las explosiones eran un problema real y constante, pero siguieron. Y lo más fascinante, el verdadero golpe maestro es que en Henan no solo hacen los diamantes. ¿Qué más hacen? Hacen las máquinas que hacen los diamantes. Ah, claro. Eso lo cambia todo. No dependen de nadie. De nadie. Forjan el acero para los yunques ahí mismo, preparan su propio polvo de grafito, desarrollan su software. Esto crea un ciclo de mejora, pues, casi instantáneo. Si a un ingeniero se le ocurre una idea, no tiene que mandar un correo a Alemania y esperar meses. Exacto. Llama a la forja de al lado y a la mañana siguiente están probando el nuevo diseño. Ok. Mientras un laboratorio en otro lado del mundo espera una pieza de repuesto, ellos ya probaron 10 soluciones. Es una velocidad imposible de igualar. Y así llegaron a controlar casi toda la producción mundial de estas prensas. Primero dominaron la herramienta y luego, con la herramienta, dominaron el mercado. Ok, entonces perfeccionaron la máquina para hacer estos dientes industriales a bajo costo en masa. Pero, ¿cómo das el salto de la arena industrial de puntas de taladro a una gema perfecta que compita con un diamante de mina? Son mundos diferentes. Ese es el gran giro. Fíjate, según un operario veterano de allá, el maestro Chen, que lleva 40 años en esto, la única diferencia entre la arena industrial y la gloria de una gema perfecta era la paciencia. Paciencia. ¿En qué sentido? Para un diamante industrial necesitas esa presión y temperatura enormes, pero por poco tiempo. 1 hora quizá. Y tienes un cristalito imperfecto, pero que sirve para lijar. Ok, ¿funcional? Pero para crear una gema grande, perfecta, tienes que mantener esas condiciones extremas de forma estable por mucho más tiempo. No 1 hora, 1 semana entera. ¿Una semana? Vaya. Esa persistencia, esa voluntad de dejar la máquina funcionando 7 días, es lo que les permitió pivotar a las gemas. Y ahí es donde su tecnología, la prensa cúbica, demostró ser superior. ¿Te refieres a su método, el HPHT, contra el que se usa más en Occidente, el CVD, ¿cierto? ¿Podrías explicarnos la diferencia? Claro, HPHT es alta presión, alta temperatura. Es lo que hace la prensa, imita a la Tierra. El otro es CVD, deposición química de vapor. Ese es un proceso con gas en una cámara de vacío. Hace cuenta que los átomos de carbono se van depositando en capas como una impresora 3D a nivel atómico. Entiendo. Uno es fuerza bruta geológica, el otro es construcción delicada.
¿Y por qué el de fuerza bruta es mejor para las gemas? Suena contraintuitivo. Es una gran pregunta. La clave está en la forma del cristal que sale. El método CVD crea una placa plana, cuadrada. Si quieres una gema redonda, que es el 80% del mercado, tienes que cortar un círculo de un cuadrado. Desperdicias muchísimo material. Claro, todas las esquinas se pierden. En cambio, el método HPHT, como imita a la naturaleza, produce un cristal con la forma natural del diamante en bruto, un cuboctaedro de 14 caras. Es casi una esfera para empezar. Exacto. Es súper eficiente para cortar gemas redondas, pero la ventaja más grande es la calidad. ¿Calidad en qué aspecto? La presión de 60.000 atmósferas fuerza a los átomos de carbono a alinearse en una estructura cristalina casi perfecta. Expulsa cualquier impureza, el resultado es que de la prensa sale un diamante de grado D o E, los más altos en pureza y color. O sea, sale listo, no necesita más tratamientos. Nada. Con el método BCB muchas veces se necesitan tratamientos posteriores para corregir el color. Así que el método chino no solo es más eficiente, produce un diamante estructural y estéticamente superior desde el inicio. Y esa superioridad es lo que nos lleva de vuelta a la mujer del principio. Esta avalancha de diamantes perfectos y baratos destruyó el valor de reventa. La narrativa de inversión se vino abajo. Se desmoronó por completo. Pero me da la sensación de que a estas alturas a Henan ya no le importa la joyería. Es como si hubieran ganado esa batalla y ya estuvieran viendo otra cosa. Totalmente. Ya no les importa, porque para ellos la joyería es solo el financiamiento. Es la vaca lechera que está pagando la verdadera revolución. ¿Y cuál es esa revolución? Lo que para el resto del mundo es un anillo, para un físico en Zhengzhou es el semiconductor definitivo. El objetivo real no es la joyería, es resolver el mayor cuello de botella de la electrónica, el calor. El calor, el enemigo número uno de nuestros aparatos. Limita la velocidad, la densidad de los chips, todo. ¿Y un diamante cómo ayuda con eso? Pues el diamante es el mejor conductor térmico que existe. Punto. Conduce el calor 5 veces mejor que el cobre. 5 veces. Imagina un chip muy potente. Si lo montas sobre una oblea delgadita de diamante en vez de silicio, el diamante saca el calor tan rápido que el chip puede ir a más velocidad. Y puedes poner más transistores en el mismo espacio sin que se queme. El calor deja de ser el problema. Eso ya es increíble. Pero entiendo que hay otra propiedad todavía más importante. Algo que le dicen la banda prohibida. Suena muy técnico. Lo podemos simplificar. Piensa en la banda prohibida como un muro de energía. Para que un material conduzca electricidad, sus electrones tienen que saltar ese muro. En el silicio de nuestros chips actuales, el muro es bajito. ¿Fácil de saltar? Exacto. En el diamante, ese muro es un rascacielos. ¿Y por qué es bueno un muro más alto? ¿No lo hace peor conductor? Y es más difícil que conduzca, pero significa que una vez que está conduciendo, el material puede aguantar voltajes y temperaturas brutales sin fallar. Un dispositivo de potencia de diamante puede manejar miles de voltios y operar a temperaturas donde el silicio, simplemente se derretería. Entendido. Entonces, si esta tecnología se vuelve común, ¿qué tipo de aplicaciones permite? ¿Cómo se ve un mundo post-silicio? Las aplicaciones son transformadoras. Piensa en redes eléctricas que transporten energía renovable a través de continentes con una pérdida mínima. ¿Vehículos eléctricos? Con inversores mucho más pequeños, ligeros, eficientes, capaces de cargarse en 5 minutos. Trenes de alta velocidad más potentes. Y luego están los entornos extremos. ¿Cómo cuáles? El espacio. El diamante es casi inmune a la radiación. Ideal para satélites o para sensores dentro de un motor a reacción o en un pozo térmico, lugares donde la electrónica de silicio fallaría al instante. Entonces, cuando vemos que China produce más del 95% de los diamantes industriales y domina las gemas, ¿no deberíamos pensar en anillos de compromiso? No, deberíamos pensar que tienen el control casi total del material clave para la siguiente era de la electrónica. Es una estrategia brillante. Totalmente. Usan el dinero del Océano Rojo, de la joyería, un mercado saturado con precios cayendo en picada,
para financiar la investigación masiva que necesitan para conquistar el océano azul de la electrónica de alta potencia. Un mercado futuro con una demanda prácticamente infinita. Vaya jugada a largo plazo. Así es. Cada anillo de laboratorio que se vende en el mundo está, sin saberlo, subsidiando la investigación china para fabricar obleas de diamante para sus sistemas de radar o para la nueva generación de centros de datos de inteligencia artificial. Es un caballo de Troya hecho de carbono. Exactamente. Hemos visto cómo una política industrial de 60 años transformó una región agrícola en la capital mundial del material más duro del universo. Es la historia de cómo un bien de lujo fue destronado para dar paso a un material estratégico. A menudo pensamos en la inteligencia artificial o la computación cuántica como los grandes disruptores, pero quizá deberíamos poner más atención en el hardware, en el material que hará todo eso posible. Resulta que el para siempre de un diamante no se refería a una propuesta de matrimonio, se refería a una apuesta industrial de 6 décadas que apenas ahora empieza a rendir frutos. Cuando el material más duro del universo se vuelve tan común como un chip de silicio, la pregunta ya no es cuánto vale, sino qué mundo podemos construir ahora que por fin fue liberado.